Hola, en una nueva oportunidad, en la segunda jornada del Congreso Europeo de Reumatología 2025, EULAR, desde Barcelona, España, soy Adriana Vanegas trayéndoles la información pertinente y novedades acerca de lupus eritematoso sistémico. Vamos a iniciar por un trabajo muy interesante que es como la continuación de un estudio que se realizó con la tirosinquinasa de Bruton, el surutinib, asociada a upadacitinib en diferentes dosis, 60-30 miligramos, 60-15 miligramos, comparando con upadacitinib placebo en pacientes con lupus eritematoso sistémico moderado a severo, que en la semana 48 se evaluó cuál fue la proporción de pacientes que alcanzaron SRI4. Y esa proporción de pacientes aumentó en esa semana 48 a la 104, que era ya la extensión, en un 85.4%, convirtiéndose en una terapia muy promisoria para esos pacientes con lupus eritematoso sistémico, que como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, tienen unas necesidades insatisfechas muy importantes dentro del tratamiento, especialmente por las bajas tasas de alcance de remisión o de baja actividad de la enfermedad. Pero no solamente mejoró la respuesta SRI4, también los índices de actividad BICLA, bajo índice de actividad o puntaje de baja actividad del lupus, y el número de recaídas por paciente año se mantuvieron estables o mejoraron hasta la semana 104 del seguimiento. Y esos pacientes, de forma muy importante, estaban prácticamente sin dosis de glucocorticoides. Los efectos adversos asociados a las terapias, por supuesto que ocurrieron y fue en una gran proporción de estos pacientes, 65-85%. Sin embargo, efectos adversos serios se presentaron solamente en un 2 a un 4%, correspondiendo principalmente a infecciones respiratorias y al virus del herpes zóster. No hubo casos de tromboembolismo venoso ni casos de eventos cerebrovasculares mayores. También los pacientes que venían siendo tratados con placebo, al cambiarlos a la combinación de el surutinib upadacitinib a la semana 48, cuando se evaluaron a la semana 104, también encontraron que había mejoría de todas las medidas. Se convierte entonces esta combinación de medicamentos realmente en una muy promisoria opción terapéutica en nuestros pacientes con lupus eritematoso sistémico moderado a severo. Faltan más estudios donde nos comprueben todos estos desenlaces y que se evalúen diferentes escenarios clínicos de los pacientes con lupus. Moviéndonos ya hacia una parte más clínica, tenemos este estudio sobre gamapatía monoclonal en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Es un análisis retrospectivo de una cohorte de 417 pacientes, de los cuales un 6.2% tenían gamapatía monoclonal, siendo predominantemente la variante IgG. Durante el seguimiento de estos pacientes, solamente 2 de ellos, con una tasa de 2% anual, progresaron a presentar un mieloma múltiple. Los pacientes que tenían estas gamapatías monoclonales eran mayores y tenían mayor asociación con el diagnóstico de síndrome de Sjögren adicional al lupus eritematoso sistémico, lo cual nos lleva a considerar que, aunque la gamapatía monoclonal usualmente sigue un curso benigno, los hallazgos hacen necesario monitorización rigurosa y estudios mucho más grandes para validar que estos resultados sí sean reproducibles. Es muy interesante cómo en el escenario de varias enfermedades reumatológicas se han empezado a agrupar diferentes fenotipos de pacientes en los llamados grupos o clústeres, en los que se busca de alguna manera agrupar homogéneamente esos pacientes con una enfermedad que realmente es heterogénea, como el lupus eritematoso sistémico. Entonces, este estudio es un análisis de los clústeres de anticuerpos en pacientes con lupus. Fueron pacientes tomados de la cohorte RLC española
1.740 pacientes y encontraron 4 clústeres eh, discriminados por la positividad o no de autoanticuerpos. Entonces está el clúster 1 en el que no hay antígenos extractables del núcleo, los ENA son negativos, el paciente puede presentar leucopenia, linfopenia y la frecuencia de vasculitis es baja. Y esto corresponde al grupo de mayor porcentaje con 44.5%. El clúster 2 son los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos y manifestaciones asociadas como hipertensión arterial, anemia hemolítica, trombocitopenia y también vasculitis, alteraciones visuales y que han tenido que utilizar mayor aplicaciones de inmunoglobulinas y, por supuesto, de tratamiento anticoagulante. El clúster 3 corresponde a los pacientes que tienen anti-ROY y anti-LAG positivos y en los cuales se presenta una menor proporción de nefritis lúpica. Y tenemos el clúster 4, que el que tiene de manera presente los anticuerpos anti-SMIT y anti-RNP. Son pacientes más jóvenes al debut y desarrollan nefritis lúpica, manifestaciones hematológicas, hipocomplementemia, miositis y manifestaciones cutáneas. Es interesante ver cómo vamos agrupando los pacientes para poder homogeneizarlos con miras en ensayos clínicos, pero también en saber individualizar las terapias para cada tipo de clúster según sus características. Y finalmente, pues vamos a hablar un poco sobre los cambios histopatológicos renales en pacientes con nefritis lúpica, a quienes les fue repetida la biopsia renal. En este estudio se evaluaron 128 pacientes que habían tenido alteraciones patológicas en una biopsia renal, de los cuales a 14 se les repitió la biopsia renal. De esos pacientes, el 70% de esas biopsias reveló un cambio, una transición en la clase de nefritis lúpica durante 4 años de seguimiento. Los pacientes que habían desarrollado disfunción renal tenían más altas tasas de cambio de esa clase histopatológica, progresión de las lesiones crónicas en las que no terminaron de alcanzar remisión y la atrofia tubular y la fibrosis intersticial en la primera biopsia podrían servir como unos factores predictores a futuro de insuficiencia renal. Les cuento también que hay un planteamiento, un proyecto en EULAR de hacer cambios en las definiciones del índice de cronicidad del lupus, tratando de buscar una mayor precisión del origen y de la cantidad de daño acumulado que tienen nuestros pacientes con lupus. Nos presentaron cuáles eran las necesidades, cómo son los dominios que actualmente se tienen y cómo se pensaba, si bien algo más simplificado de alguna manera, tener algunos subtipos de las manifestaciones clínicas en donde podamos realmente ser conscientes y entender el daño acumulado que nuestros pacientes tienen, bien sean por la enfermedad o por los medicamentos. Bueno, eso es todo por hoy. Mañana tendremos más reportajes, más resúmenes, más academia de todo nuestro interés desde el Congreso Europeo de Reumatología 2025. Muchas gracias. Reuma Times.